buenos días Venezuela, esa visión holística que hoy estamos estudiando con este perfecto video, 200 años en un 7 de abril, que Bolívar en esa visión holística irrumpió en Bomboná, a pesar de que hubo una cruenta batalla, se consolidó para que el Sucre eterno, nuestro Sucre, nuestra visión, pudiera luego en Pichincha lograr esa gran victoria. Es decir, estamos trabajando temas y saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde esta visión holística, desde nuestro territorio, que es toda nuestra geografía, nuestra visión del desarrollo de la defensa y la seguridad de nuestro Estado-Nación. No podía faltar que en estos 200 años volviéramos a Bomboná, volviéramos a lo que es hoy. El año pasado estuvimos en los 200 años de que Bolívar aún, con esa visión, tenemos presente a Carabobo. Y hoy en este año 2022, en un 7 de abril, remontar en estos abriles rebeldes, en esta visión holística, cuando uno toca abriles como el 11, que estamos ya en esta visión, y por supuesto llegar a esa sociedad patriótica en 1811 con el 19 de abril, es también remontarnos y ver que se está conmemorando esa batalla perfecta, esa lucha perfecta de ese padre Bolívar para ir sacando al Imperio Español. Hoy tenemos en esa visión holística, en esas discusiones permanentes, tenemos a nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de nuestro Estado-Nación. Tenemos, sin duda, a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. No podía faltar en estas pinceladas, en Bomboná, pero también en esa rebeldía de hace 20 años que está conmemorándose, que es la rebeldía del 11 de abril, de un pueblo. E igualmente la sociedad patriótica en un 19 de abril. Son visiones que están consolidadas con nuestro padre Bolívar. Pero también hoy, dentro de esas visiones, tenemos al profesor, doctor y PhD en Seguridad de la Nación, el doctor Manuel Mariña Müller. Bienvenido, profesor. Estamos aquí hoy disertando, vamos a trabajar temas que son de interés para todas y todos, ya que es un imperialismo que ha mutado en el tiempo con los actores, pero sus acciones parecieran que son siempre las mismas. En un momento dado, Bomboná, Carabobo, 200 años, que pareciera que fuera ayer, pero también en este abril rebelde vemos que en un 11 de abril estamos recordando que hay un pueblo que tuvo que retomar el hilo constitucional. Saludar a todos estos héroes y a toda esta visión de hoy, bolivarianos todos, porque estamos contra el injerencismo. Usted tiene un libro, Imperialismo, Petróleo y Profecía, nada más y nada menos. Profesor Manuel Mariña Müller, quien fue vicerrector de la Universidad Central de Venezuela, igualmente profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, profesor docente e investigador del Instituto de Altos Estudios de nuestra Seguridad de la Nación. Hay una historia, hay un presente, pero también hay un acontecer de hoy. ¿Será que el imperialismo, cuando en el 2014 irrumpió contra Ucrania, que la gente no pensaba, porque estamos ya aterrizando en el 2022, esos 200 años de Bomboná, esos 200 años de Carabobo, también hay que reflejar y saludar a la operación que está realizando la Federación Rusa en función de quitarnos el nazismo de la humanidad. ¿Qué podemos seguir hoy en esta fórmula perfecta, en esta disertación? Imperialismo, petróleo y profecía. Tenemos hoy un pasado, un presente. Ucrania hoy es parte de ese imperialismo, el gobierno ucraniano, en contra de la humanidad. Expulsó Bolívar al Imperio Español.
Hugo Chávez llegó con una constitución. ¿Y hoy qué podemos decir en este constructo permanente, apreciado profesor? Bueno, Constantino, he estado averiguando el porqué de lo extraño del proceso de esa invasión militar especial de Putin sobre el territorio ucraniano. Sin lugar a duda despierta incógnitas. Y eso es lo que yo he estado revisando y he encontrado lo que pudiera ser una respuesta y la ubico en la trayectoria, en lo que es el darle seguimiento al proceso de conformación del poder en el mundo. Y eso me lleva, Constantino, a tus antepasados en Italia. En bachillerato, yo me acuerdo que había una materia que se llamaba Educación Artística, y ahí hablábamos de los Médicis y del papel de los Médicis y la impronta de los Médicis en lo que es el Renacimiento europeo. Pero nunca nos dijeron que los Médicis eran unos banqueros con las garras bien puestas sobre lo que era el poder de Florencia. Y tampoco nos dijeron que detrás de los Médicis estaba el gran teórico de lo que es la barbarie del pensamiento, que es Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo era el asesor directo de Giacomo de Medici. El nieto de Giacomo de Medici fue presidente del Banco de Florencia. Y hay autores que lo identifican como el gran jefe de la mafia y lo dicen que este es el prototipo de lo que en el futuro serían los Corleones, los Sopranos. Y ocurre que con el tiempo uno pudiera preguntarse si esta gente eran los dueños de Florencia, los dueños del Vaticano. Sin el permiso de ellos no se podía llevar a cabo ninguna guerra ni contratar ningún préstamo. Y eso ocurrió en la Italia de 1400. Y más arriba estaba Alemania, con otro caballero también, banquero, porque los Medici eran banqueros y eran dueños, eran amos de Florencia. Y después de Italia. Y más arriba estaba Miguel Rothschild, que se hizo dueño ya no de Alemania, sino de Europa en su totalidad. La pregunta que uno pudiera hacerse, Constantino, es ¿qué ha pasado con estos caballeros que eran tan dueños y tan amos de la realidad que lograron doblegar a partir del crédito a interés, a partir de la acción bancaria? ¿Qué ha pasado con ese poder? ¿Es que acaso el poder de los grandes multimillonarios decae en el tiempo? La riqueza se disuelve, desaparece, y no se concentra, no crece. Por supuesto que crece. Cuando una corporación, porque ese poder está metido en corporaciones transnacionales, en bancos, en paraísos fiscales y en lo que son las grandes corporaciones financieras que permiten que la economía del mundo se mueva a través del crédito. Ahí está el dinero. La pregunta es quién lo controla y quién lo ha estado controlando desde hace más de 300 años, porque han controlado ese dinero y han controlado la realidad mundial. Y cuando alguna empresa perece es porque hay una dinámica en el capitalismo que hace que las empresas se fagocitan, se comen unas con otras. Y entonces cuando una desaparece es porque se la tragó otra mayor. Entonces quiere decir que ese poder sigue existiendo. Si ese poder sigue existiendo, y si decimos que en la Edad Media, cuando los Medici dominaban el esceno político de Florencia y los banqueros del resto de Europa obedecían a las órdenes de los Rothschild, de la casa Rothschild, y se dice que en Europa nadie podía contratar un préstamo o iniciar una guerra sin tener el permiso y el consentimiento de la casa Rothschild. Si eso ha sido así, y si el poder del dinero se ha acrecentado y sigue estando en manos de un poder oculto que hoy llamamos el gobierno oculto, ¿cómo es posible que se hayan dado unas cuantas guerras después de aquel momento en el cual solo podían hacer guerra quienes tenían el permiso de los Rothschild y de los Giacomo Medici y de los Medici? Siguen teniendo el poder y son ellos los que deciden si van a haber guerra o si no van a haber guerra. O sea que todas las guerras que se han dado, desde 1400 hasta la guerra de Ucrania, ha tenido el consentimiento de estos grupos de poder.
que llamamos hoy en día el Estado profundo. Esa es la primera interrogante. O sea que ellos han sido los que han estado detrás de todos los movimientos bélicos, porque detrás de todo movimiento bélico hay un secreto financiero. Y ellos son los que dominan la realidad mundial. Si eso es así, valdría la pena preguntarse por qué los dirigentes europeos están llevando a sus pueblos a una realidad, sin duda alguna, que no responde a la lógica. Si usted vela por la salud de su pueblo y por la paz de su pueblo, usted no puede haber tomado las medidas que significan haber apoyado las decisiones en contra de Rusia. Porque eso tiene al pueblo al borde de la catástrofe, los tiene pasando hambre. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en Alemania, en Italia, en España, los anaqueles vacíos, la gente en la calle peleándose por un saco de arroz, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Quiénes dirigen esos países? La respuesta es que detrás de quienes dirigen esos países no son los dueños de esos países. Los dueños son los que le dicen, haga esto, porque esto es lo que yo quiero que usted haga. Y usted lo va a hacer, muy a pesar de que eso lleve a su pueblo al hambre, a la miseria y al desastre. Entonces ahí viene una interrogante, Constantino, que yo quiero cerrar esto, que es lo que yo llamo demolición económica controlada. Y esa es una aspiración de un grupo de poder en el mundo que lo ha estado planificando desde hace algún tiempo. Es llevar a los pueblos a una situación de paroxismo a través de un proceso de destrucción social que supone la destrucción de las economías. En todos los países industriales, incluyendo el propio Estados Unidos, que también está en una situación similar a la europea, con el incremento de los costos y con la escasez de combustible, con la escasez de recursos. Que lo haga aceptar cualquier propuesta de dominación. Es decir, llega un momento en que el pueblo no aguanta una situación en la cual solo es posible que venga alguien con el poder para que ponga orden. Y ahí entran entonces los dueños del mundo a poner el orden que lo han tratado de poner hace muchísimo tiempo y no han podido, y por eso se han ingeniado cualquier cantidad de guerras. Y lo de Ucrania es otra guerra. Porque expliquen ustedes cómo es que están insuflando la guerra en Ucrania. ¿Por qué la están insuflando? ¿Por qué le siguen mandando armamento y recursos al gobierno de Ucrania? La respuesta es porque se desea que esa guerra continúe. Y se desea que esa guerra continúe porque quienes están detrás de la guerra no son los presidentes europeos, es el Estado profundo. Ahora, profesor, esa es una propuesta interesante. Pero fíjese, eso del Estado profundo va hoy con el nuevo orden mundial. Pero por supuesto, si es que ellos tratan de imponer un nuevo orden mundial, que la única forma, desde el punto de vista de lo que estoy planteando, de lograrlo es a través de una demolición económica controlada. Ya no es posible ni a través de pandemia, ni a través de guerras aquí más allá y de todos esos sacudones que le han dado al mundo. Con ninguno han logrado establecer un mecanismo de dominio total de los pueblos a través del hambre y de la miseria, como el que lo están logrando ahora con esta demolición económica controlada, que además ha sido un propósito que no es nuevo. Ha estado en los planes del Estado profundo hace muchísimo tiempo y parece que ahora lo están logrando. Entonces hay dos alternativas: o eso funciona y termina por una catástrofe social y económica en el planeta, o eso que llamamos el imperio, que no es otra cosa que el accionar de los codiciosos del Estado profundo en un país como Estados Unidos, se viene abajo porque se venga abajo la moneda, se venga abajo el dólar y se venga abajo pues una economía poderosa y fuerte en el plano económico, que desde luego tiene un poder militar que hasta ahora no ha sido utilizado a plenitud y que está ahí pendiente con el proyecto para una nueva centuria americana, que se creó precisamente para un dominio por 100 años del mundo entero a partir de una propuesta como la demolición económica controlada. Fíjese, profesor, estoy haciendo un análisis aquí y creo que estamos hablando de varias centurias y del cual hoy quisiera permitirme, ¿verdad?, llevar en estas semanas, en estos meses de abril rebelde que se están cumpliendo. Está Bomboná en su momento, que ya era ese padre Bolívar, que estaba asumiendo ya sacar al imperio completo de esta América meridional. Ya, y en esa visión holística de ver hoy cómo anterior a eso estábamos, y usted nos dio una apreciación perfecta de la doctrina de Maquiavelo, que en estas centurias de hoy ya
del siglo XX y siglo XXI vemos como ya se han constituido en corporaciones, en esa tecnología militar, en ese gran negocio de la guerra. Usted nos los apunta aquí. El poder financiero, es decir, los mercados de los valores, es decir, el tema del dólar, muchas cosas aquí que están inmersas en lo que hoy está ocurriendo. Y por eso es que es importante, amigas, amigos, entender el espacio vital que es la República Bolivariana de Venezuela. Saludar a nuestro presidente, a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. No ha sido fácil en todos estos años de lograr sortear las medidas coercitivas unilaterales que aún persisten. No ha sido fácil igualmente enfrentarnos con la diplomacia de paz, con el diálogo permanente de parte de nuestro gobierno ante todo esto que hemos estado hablando. Y vemos hoy como la Federación Rusa irrumpe contra el nazismo que quiere imponer la Organización Atlántica, es decir, un colonialismo europeo que pareciera que aún está soberbio a esas centurias de Maquiavelo, de Hitler. ¿Qué podemos decir en todos estos temas? Porque usted tiene aquí hoy mucho, mire, este libro, esta investigación usted la hizo en el 2006, todavía sigue vigente. Aquí está de todo un poco esto. Está nuestro bolivarianismo, está hoy aquí nuestra visión, está hoy como el imperialismo, petróleo y profecía, está hoy latente en cuanto a lo que tenemos que ver hoy contra ese nazismo, porque no es poca cosa hoy que estén incidiendo estrategias, tanto como las medidas coercitivas contra la Venezuela soberana, la Venezuela independiente, la Venezuela libertaria, la Venezuela bolivariana, de todas y todos los que habitamos en esta tierra, pero vemos también como en otras partes del mundo la ruta de la seda, esa nueva visión de ese gigante que se está imponiendo el gobierno chino. Un saludo a la diplomacia china que está aquí, igualmente a nuestros diplomáticos rusos. Es decir, se irrumpe hoy en el tablero mundial que Rusia, con su energía, con su visión, es un enemigo para ese nuevo orden mundial. El multicentrismo de hoy se está hoy haciendo parte de una globalidad. Apreciado doctor. Yo llego a la conclusión de que el pensamiento de Nicolás de Maquiavelo es la plataforma de inicio del fascismo. Y eso me llega a pensar de que Hitler no es el autor directo de lo que uno llama el fascismo o el nazismo. A Hitler alguien lo puso ahí, porque quien domina la posibilidad de que hayan guerras o no hayan guerras y es capaz de prestar dinero o de no cobrar y sí cobrar, así, es quien domina el mundo, puso a Hitler en el poder. Entonces uno dice, Hitler, el fantasma de Hitler camina de nuevo. Perdón. Yo creo que lo que camina de nuevo es el fantasma de Maquiavelo. Es la codicia llevada al extremo. El gran enemigo del mundo y de los seres humanos, porque uno habla del imperialismo, el enemigo es el imperialismo, el enemigo es Hitler, el enemigo es fulano, es el otro. No, es la codicia que ha llevado a un comportamiento de quienes han asumido el poder de la realidad mundial a establecer lo que ellos consideran se debe hacer para mantener ese poder. Y ahí entran las guerras, ahí entra la explotación, ahí entra todo un sinnúmero de bajezas humanas que no tienen otro nombre que no sea la puesta en práctica del pensamiento de Nicolás de Maquiavelo. De manera que yo creo que hay que hacer una revisión a la luz de lo que está ocurriendo ahorita con Ucrania y a la luz de lo que plantea Putin, porque esto nos tiene asombrados. Putin no toma a Kiev, no porque no lo pueda tomar, no ha tomado la totalidad de Rusia, no porque no la pueda tomar, porque lo ha podido hacer en una semana, sino porque está evitando muertes, lo que llaman bajas colaterales, como sí lo hace arrasando ciudades el imperio norteamericano cuando lo ha demostrado en Irak y en Siria. Entonces hay dos posiciones totalmente distintas. Él dice, yo voy a perseguir a estos malandros que ponen en jaque mi propio país y ponen en jaque al mundo. Y no hay duda de que eso que llamamos el fascismo está floreciendo en el mundo entero.
Y si no, vean cómo inclusive la policía en España acaba de hacer presos a quienes se han denominado herederos de Hitler, herederos del fascismo, y han hecho atentados en la propia España. De manera que eso ha proliferado. Eso está en las psiques de buena parte de aquellos que se mueven en una realidad que está siendo objeto de un proceso de formación que se orienta a la catástrofe de la guerra. Inclusive, yo he llegado a la conclusión de que Hitler se está metiendo en el intelecto de nuestros hijos. Cuando ustedes ven las películas que están viendo la mayoría de los muchachos a través de un celular, encerrados en un cuarto, se van a dar cuenta que son puras películas orientadas en donde el niño con el celular empieza a combatir y a eliminar a enemigos y los explota y se ve que sale la sangre con una explosión. ¿Eso qué es? Eso a mí no me lo enseñaron. Claro, no había ni celulares, ni había películas, ni había televisión en colores. O sea que hoy en día estamos creyendo nuevos seres distintos a como fuimos nosotros en nuestra infancia. O sea que estamos proliferando a Maquiavelo en nuestros cuartos con nuestros hijos viendo televisión o con un celular. Ahí está metido Maquiavelo. Entonces, contra eso, ese es el verdadero enemigo. Yo diría, ni siquiera el imperio. Hay que acabar con esa forma de pretender mantener al mundo, que no hay duda que está vinculada al fascismo. Y es lo que hace el imperio. Y por eso es que uno dice, el imperio es agresor, el imperio es perverso, porque son quienes dirían el imperio, y ni siquiera los presidentes que han estado a la cabeza del imperio, son los que están detrás del presidente. El Estado profundo. Ese Estado profundo es un Estado que se inició en Italia en 1400 con Giacomo di Masi, con Giacomo de Medici, y le siguió Meyer Amschel Rothschild en Alemania. En Alemania sigue presente el fascismo, como lo estuvo explotando en forma perversa en Ucrania, y es lo que está, a mi modo de ver, persiguiendo Vladimir Putin. Así que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo en el mundo y con quién nos vamos a mover nosotros. Con esa oleada de seguidores, de puppets, de arrodillados a quienes dirigen a Maquiavelo desde los Estados Unidos, como son los presidentes, todos los presidentes de Europa, o del grupo que en este momento, en mi opinión, está encabezando Putin y la propia China, que es buscar un mundo que se aparte de esa barbarie que significa la codicia puesta en práctica por los amos del planeta. Vamos a ir a una pausa, apreciado profesor. Esos amos del planeta que hoy estamos conmemorando en este meses de abril rebelde. Estamos conmemorando ya operacionalizando un pueblo desatado en favorecer y fortalecer lo constitucional, pero también ya estamos en ese bomboná presente, pero también en esa sociedad patriótica, que es la sociedad que irrumpió contra el imperialismo con el padre Bolívar. Quiero saludar, porque vamos a ir a una pausa y no... a las redes sociales, apreciado profesor. Quiero saludar a este equipo perfecto, ¿vale? 200 años de bomboná, pero también es recordar que Bolívar no se quedó en Carabobo, porque el año pasado conmemoramos 200 años de Carabobo. Estamos en este mes de abril rebelde con 20 años del cual el pueblo asumió un respeto por nuestra Constitución. Y próximamente estamos también en esa sociedad patriótica como quedamos, que es la sociedad que emergió un 18 de abril. Días perfectos en estos meses de abril rebeldes, días perfectos que hoy está nuestra historia, pero estamos tocando el tema de la anfitrionía, de lo que es hoy lo que se logró con el padre Bolívar, que es expulsar al imperio español. Y fue con bomboná, batalla perfecta que logró luego el Ayacucho de hoy, el Ayacucho de ayer, el Ayacucho de siempre, con Pichincha, lograr consolidar ese emprendimiento de la victoria de lo que fue la América Meridional en el sur. En esa fórmula perfecta hoy
no podemos dejarnos desconectar de lo que ocurre hoy en esa ruta de la seda. ¿Será casual hoy, apreciado profesor, nosotros con ese estirpe bolivariano, con esa visión, en estos abriles rebeldes, en esta visión que hoy con profundidad tenemos que seguir estudiando? Usted nos habló inclusive de una centuria anterior como fue Maquiavelo. Imaginémonos hoy, Maquiavelo vivo en las grandes corporaciones. ¿Ah? El imperialismo español y británico, vivo hoy en esa cosmovisión de lograr implosionar a la Federación Rusa. ¿Con qué? Con la doctrina de Hitler. Imaginémonos hoy, cuando uno ve murciélagos y otras aves, cómo la guerra bacteriológica quieren aplicarla. Mira, no es poca cosa cuando uno veía lo que aplicaba Hitler. Por eso es que dentro de todo este contexto, yo quería que usted nos diera una apreciación. Usted como estudioso de lo que es el tema de la polimología, que son los estudios de la guerra. La Venezuela de hoy se está remontando. Vamos a llegar a la política de prosperidad, es decir, la consolidación del Estado social. Es hoy una visión holística de entender que los estados sociales, los pueblos, están hoy tratando de consolidar una tranquilidad, una paz. Es decir, es poca cosa hoy que Rusia haya asumido una operación militar para evitar una tragedia, así como la pandemia, que es una visión de que expandió en todo el mundo. Estamos hablando del nazismo. Estamos hablando hoy de que la Federación Rusa está asumiendo una operación para que no se vuelva el nazismo una pandemia, porque hoy tenemos medios digitales, medios de comunicación. Imaginémonos hoy, recordar a Bombonávale, recordar a Carabobo, pero en ese momento no había esto, no había celular, se hizo una empresa de la libertad a caballo. Hoy tenemos estos medios que son una extensión de la comunicación en tiempo real, la aldea global. Todo esto va concatenado con ese nuevo orden mundial que quiere evitar el multicentrismo, la multipolaridad. Es un nuevo orden mundial que ha estado pensado o se ha estado pensando desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde el momento mismo de la caída del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano y inmediatamente ¿qué ocurre? Empiezan las ciudades-estados a pelear unas contra otras, producto justamente de lo que es la codicia. Se nombran reyes en cada, el rey de Nápoles, el rey de Florencia, el rey de Pisa. Sí, se produce un proceso en donde entra Maquiavelo a actuar. Igual ocurrió en la caída del Imperio Español. Se produce un proceso en el cual cada espacio insuflado por alguien que venía pensando desde hace mucho tiempo en que se liberaran las naciones de España en Latinoamérica, que es Estados Unidos, logra el mismo proceso. Empiezan cada uno a querer mandar, gobernar en su espacio. Se produce la disolución de la Gran Colombia y, por supuesto, la debilidad que genera eso en el plano económico e incluso militar hace que la realidad sea tomada por el más fuerte, que era Estados Unidos, que además había estado conspirando para eso. No me cabe la menor duda de que quienes acabaron con la Gran Colombia fue Estados Unidos, insuflando ese ego de carácter, yo diría, codicioso, de quienes en ese momento se mantenían en las máximas posiciones de poder, tanto en Ecuador como en Colombia y en Venezuela. Aprovecharon eso, que está en las venas de los seres humanos desde la época de Maquiavelo. De manera que no es de extrañar que en el fondo quien gobierna el mundo sea la codicia. Y a través de la codicia con los que yo llamaría los practicantes del credo a la codicia, del credo a la avaricia. Ese es el verdadero enemigo. Y yo creo que ese es el enemigo que hay que combatir. Y hay que combatirlo a través de un proceso en donde habrá que hacer un gran esfuerzo, porque lo tenemos metido en nuestras casas. Quien domina los medios de comunicación está dominando lo que es la imposibilidad de avanzar en contra de la codicia, porque es exactamente lo que se está transmitiendo por esos medios a nuestros herederos, a nuestros hijos. Entonces no es tan fácil la tarea. Se necesitaría un proceso de profilaxis a nivel de los procesos, a nivel de los mecanismos de información que tenemos hoy en día metidos en nuestras casas.
como un paso para avanzar frente a eso que llamamos la conversión en seres apacibles, en seres guerreros, en seres que no les importe ver la muerte de otros, en seres que obviamente sean tomados por lo que llamamos el nazismo bárbaro que estamos viendo o que vimos allí en Ucrania, en donde agarraban a un soldado ruso esposado y le disparaban, agarraban a aquel y le disparaban. Inventan las mentiras más atroces que ustedes se puedan imaginar. Si ustedes ven el canal 5 de la televisión venezolana, eso que llaman Deutsche Welle, todos los programas que ellos hacen cuando hablan de Ucrania son a favor de los nazis. Y la propia Alemania está llena. La Segunda Guerra Mundial no acabó con los fascistas que generaron esa guerra. Están ahí, siguen latentes y se han esparcido por el mundo entero. De manera que la única forma de acabar con eso es a través de un mecanismo digamos, de profilaxis de lo que son los medios comunicacionales que están insuflando en la mente de nuestras generaciones lo que es la idea del más fuerte, la idea de la guerra, la idea de lograr posiciones de poder en donde lo que vale es el tener y no el saber, y no el sentir, sino el tener. Entonces estas son perversiones capitalistas y contra eso hay que luchar. ¿Verdad? Cuando uno habla de socialismo, uno lo que está hablando es cómo enfrentar las perversiones del capitalismo, y entre esas perversiones está la presencia de la codicia, que es lo que ha llevado al ser humano desde el momento mismo en que se organizó en grupo a actuar en la guerra. Profesor, son los intereses. Los intereses, por supuesto los intereses. Ese nuevo orden mundial, quiero agradecer de verdad, quiero mandarle un saludo dentro de todos nuestros estudiosos, quien fue el jurado de mi trabajo de grado, al general Suárez Rodríguez, quien está ahorita en las TICs, no sé si nos está viendo ahorita, mi general Félix Osorio, comandante general del Ejército, saludarlo a usted como el rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, pues cuando uno recuerda a Bomboná, cuando uno recuerda toda esta visión, saludar a nuestro general Suárez, ¿vale?, que está en las TICs, las TIC de nuestro Ejército Bolivariano, postdoctor de nuestro IAESEN, estudioso de todos estos temas. Saludar hoy y ver cómo los intereses de las grandes corporaciones, las corporaciones de la comunicación, las corporaciones financieras, las corporaciones de lo que son hoy parte las políticas de extracción de recursos naturales, es decir, todo un ecosistema imperial que está hoy en combate permanente desde la dominación de la mente, desde la dominación de los territorios para ocupar los recursos, es decir, es el nuevo orden mundial. Y por eso es que hoy no podía faltar a 200 años de Bomboná. Igualmente, Bolívar no se quedó en Carabobo, decía nuestro comandante Nicolás, lo dijo el 23 de junio en el campo de Carabobo. Bolívar no se quedó en Carabobo. Y hoy siento que esa visión holística de un diplomático estratégico de la paz, del diálogo, está en esta visión hoy presente. Apreciado profesor, usted como analista, porque vamos a ir a una pausa. 2 minutos ahí para irnos a una pausa, porque nos vamos con el reporte vial. Saludar a nuestro mayor general Fernández Juvenal, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Igualmente a nuestra unidad del servicio vial con nuestro coronel Viloria, ¿vale? Preventores del desorden y estrategas en el mantenimiento del orden interno. Es el corazón Carrubio también. Esa visión, apreciado profesor. Esa visión, absolutamente. Mira, un diplomático estratégico. Bolívar no logró consolidar su proyecto, en especial el proyecto de la Gran Colombia, porque no era codicioso. Si hubiese sido codicioso, él se hubiera puesto a las órdenes de quienes en ese momento intentaban establecer un dominio sobre una realidad continental que no tenía la capacidad de lograr la autonomía. Él enfrentó ese dominio y ese es un poder que lo sacó de la fotografía histórica y acabó con Bolívar, porque el proceso constantino era muy bien pensado. El movimiento sionista, que en el fondo ha estado detrás de este proceso de desarrollo del poder en el planeta, llegó un momento en el siglo XVI, XVII, en donde tenían todo el poder del mundo occidental, pero era todo el poder financiero, no tenían el poder político. Entonces, son muy astutos, se aliaron, y eso lo dice
Albert Pike, léanse Albert Pike, se escribe Pique, y el papel que él tuvo como el gran dirigente de lo que es la forma como los masones se movían en el mundo. Bueno, logró una combinación, un nexo, un matrimonio entre sionismo y lo que era el movimiento masón. Y en función de los postulados del movimiento masón, aparentemente republicanos, democráticos, de acabar con la monarquía, comenzaron a financiar a todos los revolucionarios que en el mundo, incluyendo incluso a Lenin, luchaban contra la monarquía para lograr el poder político y fueron exitosos. Ellos financiaron a George Washington, ellos financiaron a Simón Bolívar, ellos financiaron a Juan Jacobo Rousseau, ellos financiaron a Lenin. Es decir, todo aquel que estaba luchando en contra de la monarquía tenía un apoyo financiero de estos sectores que dominaban el sistema financiero del mundo. Y el objetivo era que a través de ese proceso se apoderaran del poder político. Eso lo hicieron con Bolívar y Bolívar se dio cuenta de eso. Y como se dio cuenta de eso, los apartó. Y ellos lo apartaron a él. Y apartaron también a Francisco de Miranda, que era también otro masón. De manera que ahí se ve muy clara la influencia de ese poder que surge incluso a partir de la religión. Las religiones monoteístas, cuando hablamos del crédito a interés, que fue el nacimiento de un proceso en el cual tú te hacías rico con el dinero de los demás. Cuando vemos quiénes participaban en eso, nos damos cuenta que no eran ni los cristianos ni los musulmanes. Eran los judíos porque su religión se lo permitía, la religión cristiana no lo permitía, el islamismo tampoco lo permitía. Entonces quienes agarraron mango bajito en el proceso temprano de acumulación de capital son los que han logrado dominar al mundo y se han ingeniado a través de múltiples formas. Después lograron crear, bueno, el Banco Central de los países europeos, Banco Central de los Estados Unidos con la FED, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Council of Foreign Relations y todo un conjunto de estructuras precisamente para consolidar el poder. Y ese es el poder que estamos ahorita enfrentando. Pero detrás de ese poder lo que hay es pura codicia humana. Fíjense, abriles rebeldes, abriles que hoy, dentro de toda esta cosmovisión, entramos en una centuria del cual hubo un golpe de Estado hacia nuestra Constitución. Igualmente venimos de el 2021 con 200 años de Carabobo. Como lo decía nuestro presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, Bolívar no se quedó en Carabobo, pero igualmente en este abril perfecto, 200 años de Bomboná. Desde aquí, de este espacio vital de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que seguir estudiando quiénes somos, identidad propia somos y tenemos, con ese Bolívar, con esa visión y esa estrategia militar, del cual hoy, profesor y estudioso, apreciado profesor del IAESEN, de nuestra Universidad Militar, es casual hoy que en este mundo multicéntrico y multipolar, cuando hablamos de un nuevo orden mundial pero con profundidad, un nuevo orden mundial que no es normal esto, lo que ocurre, cuando hay unas medidas coercitivas contra la patria, cuando han implosionado en esta América meridional gobiernos como el de Bolivia, que irrumpió un pueblo nuevamente a lograr por medio de los votos esa concreción, ¿vale?, de ese Estado social. Es hoy casual que exista en esta visión y que se genere en estos espacios vitales, como lo es la Rusia, con una operación militar contra el nazismo, dentro de nuestra cosmovisión, es la educación hoy, la educación universitaria con pertinencia, con participación activa en ese Estado social que le ha dado luces a que nuestro Estado-nación siga activo, siga en esa cosmovisión de lograr que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros se mantenga en paz, porque son las grandes corporaciones mediáticas, usted lo ha dicho, son las grandes corporaciones de la energía que quieren implosionarnos. Hoy, estudiando un poco todas estas estrategias de guerra, antes
Bolívar nos dio una enseñanza y vamos a continuar porque estamos en Bomboná, estamos en Carabobo, pero también hoy no podemos dejarnos pasar lo que nos están viendo ahorita. Estamos hoy presentes en una cosmovisión que la educación es importante. Claro, Constantino, mira, yo en lo personal creo que hace falta una revolución en el plano educativo. Pero a todos los niveles, no solamente en el universitario. Tal vez donde menos sería en el universitario porque ya la gente ya está bien crecidita como para poder discernir respecto a la información que le llega. Es a nivel de primaria. Hay que buscar un mecanismo que le haga ver a nuestra juventud que está creciendo con un celular en la mano. Pregúntele a cualquier padre que tenga un hijo de 8, 7, de 14 años, ¿qué hace con un celular? Y le dirá, se la pasa jugando con el celular, no sale a jugar papagayo, ni a jugar trompo, ni nada, ni nada de eso de lo que él hizo cuando era joven. Y eso que está ocurriendo en la mente de esos niños, viendo esa información que le está llegando a través del celular y a través de la televisión. Es creando un nuevo ser muy distinto al padre, muy distinto a la forma que uno se formó. Aun cuando ya incluso ya se veía llegar a Kit Carson matando indios en los Estados Unidos. Entonces hay que hacer un esfuerzo gigantesco por combatir al verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo no es que al niño se le diga Estados Unidos es un imperio y los imperialistas tienen dominado el país, porque le va a ser difícil entenderlo, sino es ponerle la misma película que él ve en su casa, en su celular, y decirle, miren, ve lo que esto significa. Y darle a entender para que él comprenda que esa no es la forma mediante la cual se puede crear y desarrollar una persona en función de los objetivos que persiguen la paz y la armonía social. Profesor, podemos decir entonces, cuando uno está hablando de esto, ¿pueden entender hoy nuestra juventud que hubo un Bolívar? Fíjate lo que estamos hablando con toda responsabilidad, que hoy se conmemoran 200 años de la batalla de Bomboná, que hubo un Carabobo. Es decir, estamos hablando hoy claramente de que hay una guerra mediática contra nuestra juventud que está en la mente. Fíjense lo que estamos hablando hoy. Es decir, amigas, amigos, tenemos toda una sincronía dentro de las escuelas, dentro de los liceos, pero hay un enemigo letal que es esto. Así es. Que son las grandes corporaciones que están metidas ahí, profesor. Claro. Mira, te pongo un ejemplo. El gobierno venezolano está identificado con el hermano pueblo de Rusia, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que en el Canal 5, Vale TV, véanlo y analicen qué es lo que ellos dicen en relación a lo que está ocurriendo en Ucrania? Vean cómo sacan un montón de muertos y dicen, vean estos muertos, y un poco de muertos regados por la calle, así como hicieron con Caucasesco en Rumanía, que sacaron muertos, desenterraron muertos, los picaron en pedacitos y dijeron, miren lo que está haciendo este presidente, y el pueblo enardecido salió y ajustició al propio presidente de Rumanía, así como ajusticiaron a Gaddafi. Entonces le están creando a la mente de nuestros niños que después que le ponen una comiquita en el Canal 5, lo ponen a ver los muertos generados por los rusos en su invasión a Ucrania. Eso se debería permitir cuando este es un gobierno que está muy claro en saber qué es lo que está ocurriendo y ha decidido apoyar a Rusia en su persecución contra la barbarie nazi. Sin embargo, eso está ocurriendo porque los únicos canales que hablan de la guerra es básicamente el Canal 8, que dice lo que está ocurriendo con la información fidedigna, y el Canal 5, ¿cómo es eso? No, y también Telesur, profesor, yo creo que Telesur... Bueno, y Telesur, no, pero tenemos que felicitar. Me refiero a la señal abierta, claro. no a lo que tengan Simple TV, ni a lo que tengan claro. Netflix, a los que tienen señal abierta, que lo único que ven es Canal 2, Canal 4, Canal 5 y Canal 8. Claro, pero no hay más nada. Pero fíjense, en esta embestida yo creo que hay que darle honor a quien honor se merece, ¿no? Bueno, el Canal 5 y eso le queda con Atel. Yo ahí sí le digo, mi general Márquez, yo lo he dicho aquí con los canales privados, con todo respeto, porque hay otro canal por ahí que en la tarde no baja la intensidad. Ya eso es otra cosa. Pero yo tengo que felicitar de verdad a Telesur, que a pesar de que nos han trancado, y eso lo digo con toda responsabilidad, si quiere revisamos la parrilla nada más en la tarde, que hay un canal privado que como que no les gusta meter la mano ahí, ¿no? Diciendo mentira o cambiando lo que es la objetividad, ¿no? Pero fíjense, con respecto al tema hoy, que sí me preocupa, que es el tema del Canal 5, como usted lo está hablando, es también como Telesur, a pesar de que nos trancaron a RT, que está haciendo un trabajo formidable, Russia Today, ha avanzado
por lograr la objetividad comunicacional. Quiero saludar a todo ese equipo perfecto, ¿vale? Ahorita voy a buscar el nombre de una corresponsal muy buena que está haciendo la batalla ahí. Pero fíjense, ahorita, porque yo quiero ir a lograr un enfoque estratégico. Nuestra juventud puede entender hoy Bomboná, puede entender Carabobo, puede entender la anfitrionía, puede entender muchas cosas que están vigentes hoy, pero las grandes corporaciones con Hollywood nos meten ahorita un poco de guerra animada, como ahorita me dicen el equipo de producción. Quiero agradecerle a Wilder y a todos los profesores de cómo hay una guerra animada con juegos para mantener ocupado la conciencia de nuestra juventud. Y eso no es de aquí de Venezuela, eso a nivel mundial. Cómo nos meten una guerra mediática a todos nuestros jóvenes pensando que podemos vivir en guerra. Nosotros tenemos que vivir para la paz, para el trabajo, con nuestras empresas privadas, nuestros empresarios privados, nuestras empresas públicas, nuestros trabajadores. Es decir, trabajar y disfrutar. Trabajar y ese trabajo, ese proceso social del trabajo, es decir, nos rompe la cotidianidad ese tipo de guerra mediática. Pero por supuesto, Constantino, de eso se trata. Ese es el germen de la perversidad que le está llegando a los hogares venezolanos. Y eso hay que poner un parado, eso no puede ser. Mira, incluso las guerras de la independencia, hay que promoverlas, no en términos de que si esta es una guerra por la libertad del gobierno español, del imperio español. No, hay que ir más allá. Eso tiene que ser concebido bajo el concepto manejado por Simón Bolívar de lo que debe ser el ser humano y el comportamiento del ser humano. Los valores que señalaba Bolívar. Eso hay que ponerlo en medio del proceso bélico que significó la guerra que llevó adelante Bolívar para lograr la independencia. Que no fue simplemente una guerra, es imponer un nuevo estado de cosas frente a lo que debe ser el comportamiento de la sociedad. Eso hay que hacerlo resurgir, porque ahí está el germen de la libertad, de la verdadera libertad. Y ver por qué Bolívar muere por eso, por qué Sucre muere por eso, y quiénes lo mataron, quiénes lo sacaron del proceso en el cual él estaba empeñado, que no era otro que establecer una forma social de vida distinta a la que se avecinaba desde el norte. Y él lo señaló muy bien cuando habló de los Estados Unidos. De verdad que eso es lo que se trata. La guerra es una guerra que se produce producto muchas veces de la defensa frente a un agresor. Pero si tú no tienes los valores que estás poniendo en función de pelear en esa guerra, entonces sigues hablando de la guerra como un proceso absolutamente normal y no debe ser así, ¿no? Fíjese, profesor, todo esto va concatenado porque vamos a ver el reporte vial de la Guardia Nacional. Vamos a ir a una pausa rapidito porque yo quería ver si ya el equipo de producción, cuando vengamos, si vamos a entrar en lo que es hoy, que es sin duda los 200 años de Bomboná, pero ya con un especialista, con el profesor Ubaldo. Pero vamos a ir a una pausa rapidito, porque fíjense, ver hoy a Bomboná, ver hoy a Carabobo, ay, es también vernos qué es lo que acontece aquí. Vamos a ir rapidito a ver el reporte vial de nuestra Guardia Nacional, May, Bayone, Mabelis, Águilas y Carias B3005. Vamos a ir a una pausa rapidito, ¿vale? Y volvemos con tu programa referente informativo. Volvemos en esta visión holística, no podía faltar. Miren, lo que hemos hablado en el día de hoy, Bomboná, igualmente Carabobo, ¿vale? Pero también en esta visión que estamos conversando con el profesor, con el doctor de nuestra Universidad Militar, Manuel Mariña, lo importante de ir como balance, si hay una enseñanza, si hay una apreciación perfecta, que es el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial de las corporaciones mediáticas, corporativas de la energía, de todas y todo lo que hoy quieren implosionar ese mundo multicéntrico y multipolar. Profesor, yo quiero terminar hoy en esta visión porque estamos ya en unos abriles rebeldes, ¿vale? 11 de abril también, no podemos olvidar, 19 de abril, grito perfecto de la sociedad patriótica, 200 años, no faltaron, como decía el padre Bolívar, en esas noches que retumbaba ante el 19 de abril, 200 años, no bastan
de lo que era en ese momento, lo que es esa nueva visión. Y hoy hay un nuevo orden mundial del cual Rusia está neutralizando al coloniaje español, al coloniaje europeo y al coloniaje norteamericano, ante el multicentrismo, la multipolaridad que juega Venezuela un espacio vital hoy, es decir, los nuevos ejes de poder. ¿Qué podemos decir hoy culminando? Mira, yo diría que como un balance de lo que hemos señalado, en principio señalar que el mundo está frente a una encrucijada de posibles formas de dilucidar el curso que va a seguir en la búsqueda de la solución de esa encrucijada. Es una peligrosa encrucijada que está enfrentando el mundo. Y eso supone que debe estudiarse dónde nace esa situación de encrucijada, cómo se desarrolla y cuál puede ser su destino. Y en ese sentido, por supuesto, es necesario indagar respecto a cuáles son las opciones que estarían disponibles en medio de esta crisis que hoy en día enfrenta la humanidad. Yo en lo personal creo que hay dos formas, dos alternativas. Una alternativa es, bueno, el deterioro profundo del dólar, del imperio y lo que significa el dólar con respecto a la hegemonía imperial y una, por supuesto, caída de esa hegemonía. Esa puede ser una opción. Pero la otra opción es que no olvidemos que es un país con un potencial todavía en lo militar y en lo económico indiscutible. Es decir, el proyecto para una nueva cintura americana ha significado desde el año 2000 una inyección de más de 700.000 millones de dólares en armamento. Y eso está ahí, eso está ahí. De manera que la segunda opción es justamente cómo a partir de ese criterio pudiéramos señalar de que la opción de la guerra está muy cerca. Y esa opción de la guerra supone entonces tomar medidas y prepararse para poder manejarse en un contexto de una conflictividad como significaría una guerra global. Entonces yo creo que las dos cosas hay que evaluarlas. Y yo recomendaría a quienes me oyen que se metieran en la página de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y buscaran la editorial Hormiguero. Y ahí hay un libro que escribimos hace unos cuantos años, pero toca los temas que nosotros hemos estado, sobre los cuales nos hemos estado refiriendo en el trabajo, en el programa de hoy, que se llama Los Regentes Imperiales. Ahí está con lujo de detalle muchas de las cosas que aclaran los planteamientos que hemos hecho en la entrevista de hoy. Fíjese, profesor, viendo ahorita y todos los mensajes que nos mandan en Los Regentes Imperiales, en Imperialismo, Petróleo y Profecía, hoy, en esta visión perfecta ya, viendo que ha pasado un 11 de abril, un bomboná presente, que hoy lo hemos discutido, un Carabobo, es vernos hoy que tenemos una doctrina bolivariana, tenemos hoy para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para todo el pueblo en unión cívico-militar perfecta, culminando. Podemos decir hoy que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un proyecto país que va concatenado para lograr adecuar lo que usted decía, porque no me quiero despegar antes de irnos, en lo importante que es la educación universitaria, con pertinencia, con esa visión holística de los que sí se quedaron, que sí están aquí en Venezuela. Todos ustedes, profesores y docentes, ¿qué podemos decir sobre todo esto? Hay que pensar en términos de lo que es el futuro, de lo que debería plantearse a nivel educativo a todos los niveles. Es el pensamiento de Bolívar y el pensamiento de Chávez. Yo soy de los que creo que ahí está la fórmula para crear un nuevo ser social, para crear a alguien con un espíritu que vaya más allá de lo que hasta ahora se ha podido alcanzar a través de la forma como los medios han creado un ser distinto a ese ser que interpretó Bolívar, que ese ser que interpretó Chávez y que desde luego tiene que ser retomado, tiene que ser puesto de nuevo en las aulas de clase en función de poder alcanzar una patria distinta a la patria que nos ha enseñado o nos ha querido meter quienes han estado dominando el mundo con los antivalores que desde luego es necesario enfrentar.
manera que esos antivalores hay que enfrentarlos con los valores que suponemos o que estamos convencidos fueron manejados por Chávez, por Bolívar, por los libertadores y están inmersos en lo que es la propuesta socialista. Eso es algo que no debemos olvidarlos en el proceso educativo. Hay que olvidarse de la Universidad Salamanquina, de la universidad que no hace otra cosa que intentar copiar la forma de desarrollo centroeuropeo y de las grandes potencias, que no es precisamente lo que nosotros necesitamos para alcanzar un nuevo ser social, para alcanzar un país libre de los antivalores, que es el elemento consustanciado con la idea de ese nuevo ser social. Saludar entonces hoy, ya culminando en esta unión perfecta, ya en este mes de abril que hemos tenido acontecimientos perfectos, desde Carabobo a Bomboná e igualmente un 11, que después estuvo un 13 de abril, saludarlos a todas y todos y ya entrando en un 19 de abril perfecto, un grito perfecto de lo que fue la sociedad patriótica. Quiero agradecerle a usted, profesor. Nos vamos a ir con una música perfecta, una música del cual está nuestra raíz, nuestra visión. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.